Ángel Negro. Virginia Cleo Andrews. Segunda parte. Capítulo 19. Vientos crecientes. Logan me llevó al aeropuerto más próximo y permaneció conmigo en la terminal hasta que fue anunciado mi vuelo. Me miró solemnemente a los ojos y volvió a decirme que había estado acertada al dejar a la hija de Fanny en brazos de Rosalind Wise. «Has hecho bien», repitió por tercera vez cuando yo le expresé mis dudas sobre la lógica de mis razonamientos. «Fanny no sirve para madre. Tú lo sabes tan bien como yo». En el fondo de mi mente había anidado quizá la idea de llevarme la niña conmigo a Farthingale Manor, ansiando contra toda esperanza que su dulce inocencia y su belleza se ganaran la voluntad de Troy y él quisiera criarla como hija suya. Una idea absurda, estúpida. Qué idiota había sido por haberlo imaginado. Fanny no se merecía una niña como Darcy. Quizá yo tampoco. «Adiós», dijo Logan, poniéndose en pie y mirando por encima de mi cabeza. «Te deseo toda clase de buena suerte y de felicidad». Y, dando media vuelta, se alejó, antes de que yo pudiera darle de nuevo las gracias por haber cuidado de mí. Miró hacia atrás y me dirigió una forzada sonrisa. Nos contemplamos el uno al otro desde los 20 metros que ahora nos separaban, antes de que yo me volviera y subiese apresuradamente al avión. Horas después llegaba a Boston, exhausta, medio mareada y deseando meterme en la cama. Tomé un taxi y murmuré roncamente la dirección. Me sentía débil y aturdida. Cerré los ojos y pensé en la forma en que había sonreído Logan cuando le conté cómo había dejado las cosas con los Wise. «Comprendo por qué has hecho lo que has hecho. Y no olvides que, si Fanny hubiera querido realmente tener consigo a esa niña, habría encontrado un modo de conservarla. Tú lo habrías hallado». Todo era irreal, terriblemente irreal. La sonrisa del mayordomo Curtis cuando abrió la puerta porque yo no podía encontrar mi llave se me antojó impropia de él. Lo mismo que sus palabras de bienvenida. «Es un placer verla de nuevo, señorita Heaven». Sorprendida ante el hecho de que me hablara y de que se dirigiese a mí por mi nombre de pila, le vi desaparecer con mis maletas antes de volverme a mirar el vasto salón que había sido formado abriendo las amplias puertas que comunicaban la sala principal con la que había al lado. Una fiesta. ¿Y qué se celebraba?, me pregunté vagamente. Pero cuando Tony estaba en casa, siempre había alguna razón para festejar algo. Fui de habitación en habitación, mirando los grandes ramos de flores recién cortadas que lucían por todas partes. Brillaban el bronce, la plata, el oro y el cristal. Y en la cocina principal, donde se preparaban los primeros platos, Ray Whiskey sonrió como si no hubiera reparado siquiera en mi ausencia. Salí de la cocina, sintiendo que se me revolvía el estómago al ver toda aquella comida, y me dirigí hacia la escalera. «¿De modo que has vuelto?», exclamó una voz fuerte y autoritaria. Tony salió de su despacho con una expresión sombría en el semblante. «¿Cómo te has atrevido a portarte así? No has cumplido tu palabra. ¿Sabes lo que le has hecho a Troy? ¿Lo sabes?». Me sentí palidecer. Empezaron a temblarme las rodillas. «Se encontrará bien, ¿no? Yo he estado enferma. Quería volver». Tony se acercó más, apretados los labios hasta formar una línea larga y fina. «Me has decepcionado, y lo que es más importante, has decepcionado a Troy. Está en su casa, preso de una depresión tan grande que se niega a contestar al teléfono. No se levanta de la cama, ni siquiera para terminar el trabajo que tiene empezado. Se me doblaron las piernas y tuve que sentarme en un peldaño. He estado con gripe», dije débilmente. La fiebre me subió hasta 39. El médico no podía venir porque llovía continuamente. Los puentes se derrumbaron y las carreteras estaban inundadas. Me escuchó pacientemente. Se hallaba de pie, con la mano apoyada en el remate de la barandilla, mirando hacia donde yo permanecía acurrucada en los escalones, y vi en sus ojos algo que no había visto nunca. Algo que me asustó. Mis excusas se prolongaban demasiado. Levantó la mano, desechando cualquier otra cosa que yo tuviese que decir. «Ve a tus habitaciones, haz
Haz lo que tengas que hacer y ven luego a mi despacho. Gillian da una fiesta en honor de una de sus amigas que se va a casar dentro de poco. Tú y yo hemos de arreglar varias cosas. Tengo que ver a Troy, exclamé, mientras me ponía fatigosamente en pie. Él comprenderá, aunque tú no comprendas. Troy ha esperado todo este tiempo. Puede esperar una hora más. Subí corriendo el resto de las escaleras. Sentí que sus ojos me seguían hasta que desaparecí. La doncella Percy estaba en mi dormitorio, deshaciendo las maletas que había traído. Me dirigió una leve sonrisa. Me alegra que haya vuelto a casa, señorita Heaven. Volví hacia ella una mirada de aturdimiento. ¿A casa? ¿Me sentiría alguna vez en casa en esta enorme mansión? Rápidamente me lavé la cara, me cambié de ropa e hice lo que pude con mi pelo, que no había sido arreglado desde que me lo lavé en la reconstruida cabaña. El espejo de mi tocador me mostraba que tenía ojeras y que había una cierta debilidad en mi expresión, pero existía fuerza en la línea de mis labios. Mientras bajaba la escalera, con la cara ligeramente empolvada como único maquillaje, empezaron a sonar las campanillas de la puerta. Curtis se apresuró a abrir, dando paso a varias mujeres que llevaban regalos de bellas envolturas. Quedaron tan entusiasmadas por la decoración preparada para la fiesta que no parecieron reparar en mí, gracias a Dios. Yo no quería ser vista por ninguna de las amigas de Gillian, que siempre hacían demasiadas preguntas. Golpeé suavemente con los nudillos en la puerta del despacho de Tony. «Pasa, Heaven», dijo. Se hallaba sentado a su mesa. A través de la fila de ventanas que se extendía tras él, las sombras de la noche difuminaban los suaves colores violáceos del crepúsculo. Como la planta baja de Fardy estaba por lo menos a 5 metros de altura sobre el suelo, sus ventanas ofrecían una vista perfecta del laberinto, que tan aislado y solitario parecía cuando se estaba dentro de él. Para mí, representaba el misterio y el romance de Troy, el amor que habíamos encontrado. Yo no podía apartar la vista de los setos de 3 metros de altura. «Siéntate», ordenó, con el rostro solo borrosamente visible en la penumbra que se iba espesando. «Háblame ahora de tu viaje de compras a Nueva York. Háblame otra vez de los días de lluvias torrenciales, de los puentes derrumbados, de las carreteras cortadas y del médico que no podía acudir. Gracias a Dios, Logan me había hablado mucho acerca del tiempo cuando me lavaba la cara y me cepillaba el pelo, así que pude disertar fácilmente acerca del terrible temporal de lluvias que había llevado el desastre a toda la costa este, llegando incluso hasta Maine, al norte. Y Tony escuchó sin hacer una sola pregunta hasta que me hube comprometido por completo. «Desprecio a las personas que mienten», dijo cuando se desvaneció mi voz, y yo no pude hacer más que permanecer sentada con las manos entrelazadas, tratando de no retorcerlas, e intentando también no mover nerviosamente los pies. «Han sucedido muchas cosas desde que te marchaste. Sé que no viajaste a Nueva York a comprarte el ajuar. Sé que fuiste en avión a Georgia para visitar a tu hermanastro Tom. Marchaste en coche a Florida para ver a tu padre. Más tarde volaste a Nashville para visitar a tu hermana Fanny, cuyo nombre artístico es Fanny Luisa». No podía ver su expresión, pues la estancia se hallaba ya sumida en profundas sombras y no hizo ademán de encender ni una de sus numerosas lámparas. A través de las paredes se oían muy débilmente las voces de muchas mujeres que se iban reuniendo. No se entendía nada de lo que decían. Deseé profundamente estar allí fuera con ellas, en lugar de aquí dentro, con él. Suspiré y empecé a levantarme. «Siéntate». Su voz era fría, imperativa. «No he terminado. Hay varias preguntas a las que debes responder, y has de hacerlo con sinceridad. En primer lugar, debes decirme tu verdadera edad». «Tengo 18 años», repuse sin vacilar. «No sé por qué te mentí acerca de esto cuando llegué, y dije que tenía 16. Salvo que siempre me ha resultado un poco embarazoso el modo en que mi madre se precipitó a casarse con mi padre, cuando no lo había visto jamás hasta el día en que se conocieron en Atlanta». Su silencio pareció quedar flotando en el aire.
Yo anhelaba desesperadamente un poco de luz. ¿Y qué importancia tiene un año?, pregunté, intimidada por la forma en que él permanecía inmóvil en la oscuridad, sin hablar. A Troy le dije desde el principio que tenía 17 años, y no 16, pues él no parecía tan crítico como tú. Por favor, Tony, deja que me vaya ya. Él me necesita. Yo puedo sacarle de su depresión. Es verdad que he estado muy enferma. Habría vuelto a rastras para reunirme con Troy si hubiera podido. Se movió en su silla para apoyar los codos sobre la mesa y dejó descansar la cabeza sobre las manos. La luz que penetraba por la ventana, detrás de él, formaba un marco de oscura tonalidad púrpura, y la luna menguante aparecía y desaparecía tras las movedizas nubes. Parpadeaban minúsculas estrellas. Pasaba el tiempo, un tiempo que podía ser mejor utilizado en compañía de Troy. Déjame ir ahora con Troy. Por favor, Tony. No, todavía no, decidió con voz ronca. Quédate ahí y dime lo que sepas acerca de cómo conoció tu madre a tu padre. El día, el mes y el año. Quiero saber la fecha de su boda. Repíteme cuanto tus abuelos decían de tu madre, y cuando hayas contestado a todas mis preguntas, entonces podrás ir junto a Troy. Perdí la noción del tiempo mientras permanecía sentada en la oscuridad, hablando a un hombre al que solo veía en silueta contando la historia de los Castile y de su pobreza, Lig Van Borin, y lo que sabía de ella, que era lastimosamente poco, y cuando hube terminado Tony tenía 1000 preguntas que hacer. 5 hermanos en la cárcel, repitió, y ella le amaba lo bastante como para casarse con él, ¿y tu padre te odió desde el principio? ¿Te dio alguna vez alguna pista de por qué te odiaba? Mi nacimiento causó la muerte de mi madre, respondí. Toda la seguridad que mis ropas nuevas me daban se había desvanecido. En el frío y la oscuridad de la incipiente noche, con los invitados a la fiesta ahora ya tan lejos, que ni siquiera sus risas más altas podían oírse en las montañas, me rodearon de nuevo, y yo volvía a ser una rústica y zafia Castile. Oh, Dios, ¿por qué me miraba de aquella manera? Todas mis dudas se petrificaron para formar una montaña delante de mí. Yo no era lo bastante buena para los Stonewall. Yo no podía ser digna de un Tatterton. Permanecí allí quieta, esperando. Parecía que habían pasado 30 minutos desde que respondiera a su última pregunta, y él continuaba sentado de espaldas a la ventana, mientras la luz de la luna caía sobre mi rostro y daba una tonalidad cenicienta a mi vestido rosa. Cuando habló, su voz era tranquila, quizá demasiado tranquila. Cuando llegaste aquí, pensé que eras la respuesta a mis oraciones, que habías venido a salvar a Troy de sí mismo. Creí que eras buena para él. Es un joven retraído, difícil de conocer para la mayoría de las muchachas. Sospecho que por miedo a resultar herido. Es muy vulnerable. Y tiene esas extrañas ideas acerca de morir joven. Asentí, sintiéndome ciega en un mundo en que solo él podía ver claramente. ¿Por qué hablaba con tanta cautela? ¿No nos había animado a casarnos al no decirnos nada que nos impidiera trazar planes? ¿Y por qué por primera vez, desde que le conocía, se hallaba desprovisto de humor y de alegría? ¿Te explicó lo de sus sueños?, preguntó. Sí, me lo dijo. ¿Crees tú también lo mismo que él? No sé. Quiero creer porque él lo cree, que los sueños predicen con frecuencia la verdad, pero no quiero creer sus sueños sobre su muerte temprana. ¿Te ha dicho cuánto tiempo piensa que vivirá? Su voz sonaba turbada, como la de un niño que hubiese llorado en la noche y estuviera convencido parcialmente, cuando debería haber tenido más sentido. Encendió por fin la lámpara de su mesa. Yo nunca había visto sus ojos tan azules, tan profundamente azules. ¿Crees que no hice todo lo que pude por Troy, verdad? Yo no tenía más de 20 años cuando me apresuré a casarme, solo para darle a él una madre, una verdadera madre, y no una simple muchacha que no querría molestarse con un niño necesitado de atenciones, frágil y con frecuencia enfermo.
Y estaba Leigh, para ser su hermana. Yo estaba intentando hacer lo mejor para él. Quizá cuando le explicaste la muerte de su madre hiciste que el paraíso pareciese mejor que nada de cuanto él pudiera encontrar en la vida. Quizá, dijo él con voz triste, encogiéndose de hombros y echándose hacia atrás, mirando a su alrededor como si buscara un cenicero. Y al no encontrar ninguno, volvió a guardarse en el bolsillo la rutilante pitillera. Yo nunca le había visto sacar un cigarrillo. Yo también lo he pensado, pero ¿qué debía hacer con un niño que se recreaba en la aflicción? Cuando me casé con Gillian, Troy le tomó mucho apego a Leigh, de modo que, cuando ella abandonó esta casa, se pasaba las noches llorando, culpándose a sí mismo de ser la causa de su marcha. Permaneció postrado en cama durante 3 meses después de haberse ido ella. Yo solía acudir a su lado cuando gritaba por la noche y le decía que ella volvería algún día. Él se aferraba a esa idea como una sanguijuela. Sospecho que empezó a soñar despierto con el momento en que regresara a casa. Y ella tendría solo 9 años más, no tantos como para no poder amarla del modo que él necesitaba. Así que, durante todos estos años, hasta que llamó tu padre, Troy ha estado esperando que tu madre regresara y fuese la mujer que él parecía no poder encontrar en ninguna parte. Y apareciste tú, ¿no, Leigh? Estupefacta, sentí que todo me daba vueltas. Palidecí. ¿Estás tratando de decirme que yo soy solamente un sucedáneo de mi propia madre? Exclamé con creciente histeria. Troy me ama por mí misma. Lo sé. Un niño de 3, 4 o 5 años no puede enamorarse y permanecer enamorado durante 17. Es demasiado ridículo hasta para insinuarlo. Supongo que tienes razón. Entornó los ojos, suspiró y volvió a llevarse la mano al bolsillo interior de la chaqueta para sacar la pitillera. Y de nuevo paseó abstraídamente la vista en derredor, buscando un cenicero. He pensado que quizá Troy había colocado a Leigh sobre un pedestal y comparaba con ella a todas las demás mujeres. Al parecer solo tú resistías la comparación. Enrojecí. Me llevé las manos a la garganta. Estás diciendo tonterías. Troy amaba a mi madre, sí, me lo ha dicho. Pero no como un hombre ama a una mujer, sino como un niño solitario que necesita tener a alguien por sí mismo. Y yo me alegro de ser ese alguien. Seré una buena esposa para Troy. Por mucho que intentaba eliminar de mi voz el tono suplicante, estaba suplicando. A él le hace falta alguien como yo, que no haya vivido en el interior de una concha como una perla cultivada. Yo he estado en la miseria, hambrienta, he sido apaleada, humillada y deshonrada. A pesar de ello, todavía considero que la vida merece ser vivida, y en ninguna circunstancia renunciaría yo a hacerlo. Le inculcaré lo mismo a él. Sí, dijo lentamente. Sospecho que serías buena para él, y has sido buena para él, hasta que te fuiste y le abandonaste. Nunca le he visto con mejor aspecto ni más contento, y te lo agradezco. Pero no puedes casarte con él, Heaven. Yo no puedo permitirlo. Lo que había temido. Dijiste que te agradaba. Exclamé estupefacta de nuevo. ¿Qué has averiguado? Si estás pensando en la parte castil que tengo, recuerda que también tengo genes Van Borin. Sus ojos se llenaron de compasión, y pareció envejecer un poco mientras permanecía allí sentado, mirándome con lástima. Estás hermosa en tu trágica ira, bella y atrayente. Comprendo por qué Troy te quiere y te necesita. Ambos tenéis muchas cosas en común, aunque tú no conoces la relación, y yo no quiero decírtela. Dime solamente que te dirigirás a él, y tan dulcemente como te sea posible, con sensibilidad hacia sus sentimientos, romperás tu compromiso. Naturalmente no puedes continuar viviendo aquí, tan accesible, pero yo me ocuparé de tu bienestar material. Te prometo que nunca te faltará nada. ¿Quieres que rompa mi compromiso con Troy? Repetí con incredulidad. Bonito concepto tienes de su bienestar. ¿No sabes que lo último que necesita es que yo le decepcione? Él siente que ha encontrado a la única mujer del mundo que puede comprenderle. La única que permanecerá a su lado y le amará hasta el día en que muera. Se puso en pie y miró a su alrededor, rehuyendo mi mirada.
Estoy tratando de hacer lo que creo que es lo mejor. Su calma hacía más ostensible la pasión que yo había manifestado. Troy es el único heredero que tengo. Cuando yo muera, la compañía de juguetes Tatterton pasará a sus manos, o al control de su hijo. Así ha sido durante 350 años, de padre a hijo, o de hermano a hermano. Y así es como tiene que ser. Troy debe casarse y engendrar un hijo. Pues yo tengo una esposa demasiado vieja para tener descendencia. No hay ninguna insuficiencia física en mí. Yo puedo tener hijos. Troy y yo hemos hablado ya de ello y hemos decidido tener 2. Su aire de abstracción se hizo más intenso. Permanecía de pie, apoyado pesadamente contra su mesa. Esperaba poder evitarme un trance embarazoso. Rogaba para que tú te retirases cortésmente. Ahora veo que no es posible. Pero voy a intentarlo una vez más. Créeme cuando te digo que no puedes casarte con Troy. ¿Por qué no dejas las cosas así? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Dame una buena razón por la que no pueda casarme. Tengo 18 años. Soy mayor de edad. Nadie puede impedirme que me case con él. Se sentó de nuevo, como si el cuerpo le pesase. Apartó la silla de la mesa, cruzó las piernas y balanceó el pie a un lado y otro. Y, por mi vida, que me costaba comprender cómo podía todavía admirar sus bruñidos zapatos y los oscuros calcetines que llevaba. Su voz sonó distinta cuando volvió a hablar. Es tu edad la causante de todo esto. Yo creía que eras más joven de lo que eres. No supe tu verdadera edad hasta el día en que, mientras tú estabas fuera, Troy la mencionó casualmente. Hasta entonces, ninguna sospecha cruzó mi mente ni una sola vez. Te miraba, y eras idéntica a Leif, a excepción de tu pelo. Tus gestos son muy parecidos a los de ella cuando eres feliz, y cuando te sientes a gusto en tu entorno. Pero hay veces en que me recuerdas a otra persona. Volvió a mirarme el pelo, que durante el verano había adquirido una tonalidad castaña en algunas zonas, con reflejos rojizos. ¿Siempre has llevado el pelo corto?, preguntó, sin venir en absoluto a cuento. ¿Qué tiene que ver eso?, casi grité. Sospecho que el peso de tu pelo alisa el rizado natural, y por eso es por lo que se te enrisa, como tú dices, cuando llueve. ¿Qué tiene que ver eso?, volví a gritar. Siento que mi pelo no sea rubio platino como el de mi madre y el de Gillian. Pero a Troy le gusta. Me lo ha dicho muchas veces. Él me ama, Tony, y tardó mucho tiempo en decírmelo. Había renunciado a la vida hasta que aparecí yo. También me lo dijo. Le he convencido de que la precognición de su propia muerte no tiene por qué hacerse realidad. Por segunda vez. Se levantó, ondulando y estirándose como un gato hasta que se inclinó para marcarse la raya del pantalón entre los dedos índice y pulgar. Confieso que no soy aficionado a confesiones dramáticas como esta. Preferiría que todos los dramas quedasen relegados al escenario o a la pantalla cinematográfica. Yo soy una persona ecuánime, y no puedo por menos de admirar a alguien como tú, que puede encenderse y estallar tan fácilmente. Quizá no lo sepas, pero Troy tiene la misma clase de genio vivo, solo que en él la combustión es lenta. Y cuando estalla, la violencia se vuelve hacia el interior de sí mismo. Por eso procuro tener cuidado. Vuelvo a decir que amo a mi hermano más que a mí mismo. Es como un hijo para mí, y confieso que ha sido por él por lo que nunca he deseado realmente tener un hijo propio, que lo desheredaría. Supongo que ya te has dado cuenta de que Troy es el genio que sostiene a Juguetes Tatterton. Él es quien crea, diseña e inventa, mientras que yo vuelo por el mundo como un distinguido agente de ventas. Yo soy un dirigente puramente nominal. Ni en 10 años podría concebir una idea original para crear un nuevo juguete o juego de mesa. Y eso es algo que Troy hace sin ningún esfuerzo. Él sugiere temas para juegos, de salón o al aire libre, como inventa esos eternos emparedados que le encantan. Yo no podía hacer nada más que mirarle. ¿Por qué me estaba contando todo esto ahora? ¿Por qué ahora? Es Troy quien merece ser presidente, no ningún hijo que yo pudiera tener.
Así que, por favor, desaparece sin ruido de su vida. Quedaré yo para cuidar de él. Puedes irte con tu amigo Logan no sé cuántos, y yo pondré en vuestra cuenta bancaria $2 millones. Piensa en ello. 2 millones. Muchos matarían por ese dinero. Me sonrió seductor, persuasivo, suplicante. Hazlo por Troy. Hazlo por ti misma y por la carrera que deseas. Hazlo por mí. Hazlo por tu madre, tu hermosa y difunta madre. Odiaba lo que me estaba haciendo. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Grité, furiosamente irritada por el hecho de que hubiera tenido el mal gusto de sacarla a colación en un momento así. Todo. Y su voz se fue tornando más alta, más encolerizada, como si mi pasión estuviera consumiendo el aire y poniendo fuego bajo sus pies.